Es bastante amplio, como ya lo deben haber revisado. He tratado de traer algunas cosas que de repente puedan ser de interés suyo, porque van a encontrarlos en todos los libros y revisiones, ¿cierto? Entonces lo que queremos hacer, pasa adelante, es darles algunas cosas que los puedan ayudar y un poco más dirigido. Yo soy pediatra y dermatóloga pediatra. ¿Qué es un exantema? El exantema es toda erupción cutánea, generalmente diseminada a varios segmentos del cuerpo, puede ser generalizada también, quiere decir que puede afectar más del 90% de la superficie corporal, y generalmente está asociada a una condición o alguna enfermedad sistémica. La etiología es variable, no solamente es infecciosa como la conocemos, no solamente es infecciosa viral, no solamente está asociada a toxinas bacterianas, sino también puede ser inmunológica. Una farmacodermia también puede dar un exantema, por ejemplo la del DRES. Alguna vasculitis, como en el caso de Kawasaki, también puede dar exantema, ¿sí? Los exantemas clásicos son los que van asociados a infecciones virales y algunos también a toxinas bacterianas. Para un enfoque diagnóstico y también con fines de que nos ayude a la clasificación, podemos dividirlos de acuerdo al patrón morfológico del exantema. Quiere decir, de acuerdo a cómo se vean las lesiones, podemos clasificarlos. Si vemos que las lesiones se ven como máculas, pápulas, que confluyen o no, podemos estar sospechando en este grupo de enfermedades, ¿no? Sarampión, rubiola, mononucleosis infecciosa, eritema infeccioso, asociado a herpes virus tipo 8, escarlatina, exantema súbito, rociola. Si viéramos de que más bien están conformadas por vesículas, ampollas, podemos estar pensando en mano, pie, boca. Hemos visto casos atípicos en estos últimos brotes, en varicela, también en herpes zóster. Y si viéramos más bien que, sumado o no, pueden haber lesiones tipo petequiales, purpúricas, podríamos estar pensando en citomegalovirus o también en síndrome purpúrico de guante y calcetín. Vamos a hablar de sarampión. También se le conoce como primera enfermedad. Sabemos que está causado por el virus del sarampión, que es un virus ARN de cadena simple, etcétera, etcétera, que esto ya lo sabemos y los tenemos en los libros. Hay que recordar y tomar un poco de conciencia, un poco revisando la epidemiología de estos tiempos. Es una de las principales, sigue siendo una de las principales causas de muerte entre niños pequeños, a pesar que ya se cuenta con una vacuna desde el siglo XX, que es barata, gratis, gratuita. En el año 2016, después de esta nueva pandemia, a nivel mundial se notificaron 89.780 muertes por sarampión. La vacuna redujo la mortalidad mundial hasta en un 84%, y se señalaron 20 millones de muertes evitadas por la vacuna. La vacuna es muy eficaz, tiene una buena cobertura, pero necesita una alta cobertura vacunal, una tasa vacunal muy alta, más del 90-95%, para que pueda funcionar a nivel poblacional y se pueda evitar la transmisión de la enfermedad. La tasa de ataque del sarampión es muy alto. Se puede contagiar una sola persona hasta 20 personas. Es más frecuente en niños que en adultos, se presenta de manera más común en áreas con tasas de vacunación bajas, como dijimos, sobre todo en invierno-primavera, y los grupos de riesgo son niños no vacunados, niños que solo recibieron una dosis de la vacuna o personas vacunadas con falla vacunal. Este es como un resumen, buenas tardes, del número global de muertes de sarampión del año 2000 a 2010. Y esta de aquí es más o menos hasta el mes de mayo del 2018, en el que se ve como un repunte de los casos, ¿no? En 46 países a nivel mundial, 44.499 casos de sarampión en los primeros meses del 2018, de enero a mayo. A nivel de las Américas, en el 2018, vemos que los países más afectados, Brasil y Venezuela. A nivel de Perú, para agosto del 2018 solamente estaban confirmados 3 casos. Sin embargo, en los siguientes 4 meses del 2018, se incrementaron a 42 casos confirmados. Desde finales del 2017, Venezuela presentó un brote de transmisión activa en todos sus estados y distritos capitales. Se confirmaron en total
casi 7.000 casos en Venezuela y 79 defunciones. ¿Y por qué es importante Venezuela? Porque por la gran cantidad de inmigración de inmigrantes venezolanos que tenemos, y de esa inmigración se han visto, se han relacionado muchos casos importados de sarampión aquí en Perú, los primeros sobre todo. Desde el 1 de enero al 18 de junio del 2019 se notificaron 1.722 casos en 13 países de las Américas de sarampión. En el Perú, el último caso autóctono antes de esta pandemia, nueva pandemia, se registró en el año 2000, en Ventanilla. En el 2008 se registró un caso adicional importado y en el 2015 4 casos más importados. En el 2018, 1.176 casos sospechosos, de los cuales 42 se confirmaron. Y algunos fueron autóctonos, quiere decir que ya había replicación aquí local del virus. En el 2019, 119 casos sospechosos, 2 casos importados de sarampión. Esto ha sido en el primer semestre. Más o menos este es cómo se realiza la vigilancia epidemiológica de los casos. Este es un caso que se presentó en el Callao en la semana epidemiológica 34 del 2018. Un lactante de 9 meses de edad, masculino, no tenía comorbilidades asociadas. Más o menos presentó el exantema por aquí, que es el 17 de agosto. Previamente tuvo coriza, conjuntivitis, rinorrea, y a todos sus contactos se le siguieron como unos 21 días después y se confirmó con PCR y también serología del caso. Este es el periodo probable de aparición de casos secundarios. Bueno, el sarampión es una infección primaria muy contagiosa, su tasa de ataque es bastante alto, dijimos que un solo caso puede contagiar hasta 20 personas, confiere inmunidad permanente y la transmisión es por contacto directo, ¿no? El periodo de incubación hasta de 21 días, en promedio de 10 en inmunocompetentes, los pródromos de 1 a 4 días antes del exantema, y el periodo de contagiosidad es 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema. Más o menos la fisiopatología, la transmisión por contacto directo, una primera viremia a nivel de la mucosa respiratoria alta, después de 4 días aproximadamente, amplificación del virus con una segunda viremia a nivel de ganglios y otros órganos, y luego el inicio del exantema. La fase prodrómica, que dijimos se puede presentar como unos 3-4 días antes del exantema, se va a presentar con fiebre elevada, generalmente se describe como de alto grado, más de 39 grados, malestar general, irritabilidad, puede haber diarreas, y clásicamente se describen las 3C de los nombres en inglés, de tos, coriza y conjuntivitis. Se describe de manera clásica un enantema patognomónico, que lo conocemos como mancha de Koplik, que no es más que como un puntilleo, como pápulas y erosiones puntiformes, se dice como en aspecto de salpicadura de sal a nivel de la mucosa yugal. Es muy fugaz, puede durar generalmente dura menos de 24 horas y se presenta justo en la transición de la fase prodrómica y la fase exantemática. Muchas veces cuando ya el niño tiene el exantema no encontramos el enantema, las manchas de Koplik. Y solamente se presenta entre el 50 a 70% de todos los casos. La siguiente fase, la exantemática, que se va a presentar el tercer-cuarto día de la fiebre, consiste en un exantema maculopapular. De manera clásica se describe que va a iniciar a nivel retroauricular y tiene una distribución cefalocaudal, dura entre 5 a 7 días, va a desaparece al 7º día dejando descamación y se puede asociar a linfadenomegalias generalizadas. Bueno, aquí vemos estos casos si son del libro, coriza, conjuntivitis y coriza. Aquí como que coincide la conjuntivitis con el inicio del exantema. Estos son casos como de libros, y estos son algunos de los casos. No sé si podemos apagar la luz mejor, porque creo que no se ve bien. Estas sí son fotos clínicas de los casos reportados el año pasado. Estos son 2 niños del Callao. Si ustedes los ven, no llama mucho la atención el exantema, ¿no? Lo diferente a otros de repente exantemas que nos pueda por ahí ayudar, además de los pródromos que son importantes, de la coriza, conjuntivitis, que no se ven en todos los exantemas, es de que además de que es un exantema maculopapular que tiende a confluir, sobre todo en la parte del tronco, ¿sí?
y es como más eritematoso que otros exantemas, como por ejemplo en el caso de la roceola o la rubiola. La fase de la convalescencia se puede iniciar entre el cuarto a séptimo día del exantema, caen todos los síntomas y se presenta una descamación en donde hubo el exantema. En inmunosuprimidos, esta fase es la que empieza a presentar las complicaciones, clínica de complicaciones. Algunas formas clínicas. Se habla de sarampión modificado en aquellos lactantes menores con lactancia materna exclusiva, en personas que solamente han recibido una dosis de la vacuna, en personas que han recibido la inmunoglobulina específica tras exposición a un caso confirmado, y en personas que presentan falla vacunal, y se habla de síntomas bastante light, como subclínico. Tiene una menor capacidad de contagio también, y generalmente es subdiagnosticado. Se habla de un sarampión atípico también, que básicamente se describió en Estados Unidos, en aquella población que fue vacunada entre los años 60 y 80, ya que recibieron una vacuna a virus muertos. Estas personas presentaban cuadros clínicos más dramáticos, más severos, fiebre de alto grado, presentaban exantemas petequiales, esquimóticas, incluso vesículas hemorrágicas, incluso hacían CID, y a esta también se le conoce como sarampión negro o sarampión hemorrágico, y tenían mayor asociación de complicaciones neurológicas. Hola, sí pasa. En cuanto al diagnóstico, la parte clínica nos ayuda mucho, y en la parte clínica también tenemos que hacer un poco de investigación epidemiológica e investigar y conocer cómo están nuestras tasas de vacunación local, y también conocer si hay transmisión activa en el momento, en el presente, ¿cierto? En cuanto a auxiliares, podemos ayudarnos de serología, sobre todo si tenemos seroconversión de inmunoglobulina M antisarampión, y si tenemos PCR a la mano sería genial, ¿no? Tiene una sensibilidad más del 90% en la primera semana del exantema. En lugares que de repente no tengamos muchos recursos, podemos ayudarnos de manera de laboratorio indirecto como hemograma. Vamos a ver en el hemograma leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia. Y podemos hacer también algo que se hacía de manera clásica, una citología, un frotis de la mucosa yugal, y eso solamente con hematoxilina y eosina podíamos ver a nivel microscopio unas células gigantes multinucleadas como se ven aquí. Estas presentan cambios citopáticos por el virus de sarampión, se le conocen también como células de Warthin-Finkelberg. Eso se puede hacer, por ejemplo, en un centro de salud, en algún hospital nivel 2, que no tengamos serología o PCR, ¿no? Complicaciones se reportan hasta en el 30% de los casos, son más comunes en menores de 5 años y en mayores de 20 años, y también en inmunodeprimidos, y son la causa de mortalidad. Lo más común son diarreas y deshidratación, hasta en el 20% de los casos. Pueden haber hepatitis, apendicitis también, seguidas por las respiratorias, otitis medias agudas, neumonías que están asociadas a mayor casos de mortalidad. Puede haber pluribronquiolitis también, encefalitis agudas, encefalomielitis diseminadas agudas, y esta panencefalitis esclerosante subaguda que se describe de manera clásica y se presenta meses después de la enfermedad. Queratitis y úlceras corneales que están asociadas a deficiencia de vitamina A en países de subdesarrollo, y también puede haber miocarditis, pericarditis. Tratamiento de soporte. En casos de brotes epidémicos se considera antibiótico profilaxis, sobre todo para gérmenes respiratorios. En países en vías de desarrollo, suplemento de vitamina A para disminuir las complicaciones de seroftalmia, gamma-globulina específica antivaricela para mujeres embarazadas, inmunosuprimidas y lactantes pequeños, y ribavirina, que esto no está como muy consensuado en casos de neumonías por sarampión. La inmunización activa, sabemos que tenemos la vacuna SPR, está compuesta por virus atenuados, tiene una efectividad con una sola dosis del 93% y con 2 dosis del 97%. Se requiere una alta tasa vacunal, como dijimos local, más del 95% para poder librarnos de un brote epidémico. La edad de aplicación según calendario es de 12 meses y se debe aplicar un refuerzo a los 4 o 6 años según calendario americano. Sin embargo, esto se ha adelantado 18 meses por la pandemia mundial que vivimos, y tiene también indicación de aplicación si hay exposición a un caso sospechoso o confirmado, y se debe aplicar
la vacuna durante las primeras 72 horas de la exposición. Ahora vamos a hablar de rubiola. También se le conoce como tercera enfermedad o sarampión alemán. Bueno, está causada por un virus ARN. En cuanto a la epidemiología, lo importante en rubiola es que constituye una causa de discapacidad, ya que el virus tiene un importante poder teratogénico cuando hay exposición intraútera. Se describe una pandemia en los años 60, algunos datos en Norteamérica, se notificaron 12.5 millones de casos, 2.000 casos de encefalitis, 11.250 casos de aborto, hubieron 20.000 casos de síndrome de rubiola congénita, 8.000 casos de sordera, 3.580 de sordera y ceguera y 1.800 de retraso mental. Los últimos casos de rubiola endémica y síndrome de rubiola congénita se han reportado en el 2009 en las Américas. La OPS ha declarado al Perú libre de rubiola más o menos en diciembre del 2015. Se presenta de manera más frecuente a los finales de invierno e inicios de primavera, y la edad de mayor incidencia es entre los 3 y 10 años de edad. El 50% de los casos, y si no es más, se presenta de manera subclínica. Les traje algunos reportes locales para saber más o menos cómo estamos en el síndrome de rubiola congénita sobre todo. En el 2001, Blichten y colaboradores han hecho un estudio a nivel de algunas regiones del Perú, como Lima, Cusco, Arequipa, en algunos colegios de educación especial. En total, su muestra fueron de 364 niños, y lo que buscaban era valorar el síndrome de rubiola congénita como una causa de discapacidad. Encontraron que de todos estos niños con discapacidad, 64.7% tenían manifestaciones neurológicas, 31% oculares, y 6.6% del total de estos 364 niños los consideraron como casos probables y algunos confirmados de síndrome de rubiola congénita. Estamos hablando del 6% de toda la discapacidad en ese estudio. En el año 2012, Fiestas y colaboradores hicieron un estudio descriptivo de 24 departamentos del país para valorar la protección inmunológica contra rubiola. Ellos hablaron de seroprotección, quiere decir que valoraron la serología. La muestra total fue casi de 6.000 niños entre 1 y 4 años de edad. Valoraron la inmunoglobulina G contra rubiola y encontraron más o menos una prevalencia del 91.3% para anticuerpos contra rubiola. Quiere decir que aparentemente la mayoría de niños estarían protegidos o habrían tenido exposición. El periodo de incubación, en el caso de rubiola, es de 14 a 21 días, los pródromos se presentan hasta 3 días antes del exantema, y el periodo de contagiosidad es de 7 días antes y 7 días después del exantema, del inicio del exantema. Entonces está fácil, ¿no? Sarampión es 4 días antes y después, y rubiola es 1 semana antes y después. En cuanto a la clínica, la evolución en inmunocompetentes es benigna, 30-60% de los casos se presentan de manera subclínica, dijimos, y se van a presentar los pródromos como fiebre de bajo grado, que generalmente dura horas, cefalea, mialgias, odinofagia, tos, rinorrea puede haber. Clásicamente se asocia a adenomegalias regionales, sobre todo a nivel retroauricular, suboccipital y cervical, y también se asocia a un enantema, se le conoce como enantema de Horsheimer. En este caso no es patognomónico de rubiola, porque otras enfermedades la pueden tener. Este enantema se ve como petequias en el paladar blando y generalmente también se presenta horas antes del exantema. El exantema se presenta con lesiones, máculas, manchas y pápulas con un tinte rosado, a diferencia del sarampión, y también tienen una distribución cefalocaudal. Dura de 3 a 7 días, pero generalmente es más corto. Pasen, buenas tardes. Es un exantema que no va a confluir, a diferencia del sarampión, no causa prurito y resuelve generalmente de manera mucho más corta que en el caso del sarampión. Puede dejar descamación fina. En cuanto a las complicaciones, hasta la tercera parte pueden presentar artritis, encefalitis más común en adultos. En laboratorios podemos encontrar anemia, neutropenia, trombocitopenia.
puede haber hepatitis, queratitis, conjuntivitis, sobre todo en niños inmunocomprometidos, ¿no? Oncológicos o que estén recibiendo o trasplantados. En cuanto al síndrome de rubiola congénita, no conocemos la incidencia real en Perú. Hablamos de rubiola congénita a aquellos niños que han sido expuestos intraútero al virus, a la infección por el virus de rubiola. Sabemos que tiene un poder terapéutico importante y que esta capacidad de causar malformaciones va a ser mayor a menor edad gestacional, ¿no? Más o menos en el primer trimestre hasta un 90% de los niños expuestos va a tener algún tipo de malformación, y después de las 17-20 semanas de edad gestacional, ese riesgo va a ser casi nulo. Se describen dos cuadros clínicos para síndrome de rubiola congénita. Uno estaría caracterizado por algunas manifestaciones transitorias y se va a presentar en niños que han sido expuestos en el tercer trimestre de embarazo. Pueden presentar púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, hepatitis, que va a ser transitoria, y los niños, y el otro cuadro clínico va a ser el que va a estar conformado por algunas malformaciones o anormalidades morfogenéticas. En este caso, los niños han sido expuestos en el primer trimestre del embarazo a la infección por el virus. Típicamente se describen tres sistemas afectados. A nivel auditivo, el 80% de los casos va a estar afectado, van a tener sordera neurosensorial asociada a displasia cocleocelular. Pueden haber alteraciones oculares hasta en un 70% de los casos, cataratas congénitas, microoftalmia, opacidad corneal, y pueden haber también malformaciones cardíacas hasta en un 50% de los casos. En cuanto al diagnóstico clínico, podemos utilizar también serología y también PCR para amplificar el ARN, tanto en sangre periférica del bebé como del líquido amniótico también, si lo hacemos en la fase prenatal. De manera indirecta, en el hemograma podemos ver leucopenia, linfocitosis, trombocitopenia también. El tratamiento va a ser sintomático. En el caso de los niños con malformaciones, multidisciplinario. Y no olvidemos la prevención mediante la inmunización activa con la vacuna, la triple viral también, que se aplica a la edad de los 12 meses y 6 años el refuerzo y confiere una protección con una sola dosis del 95%. Vamos a hablar ahora de varicela. También se le conoce como viruela local. Bueno, sabemos que es más común en niños, es una enfermedad benigna en el niño sano. Los grupos de riesgo van a ser adultos y pacientes y personas inmunosuprimidas. Los mayores brotes se van a presentar entre los meses de marzo y mayo aquí en estas latitudes. Y desde la introducción de la vacuna se ha visto una mayor incidencia, una menor mortalidad y menores complicaciones también. Más o menos a la semana epidemiológica 5 del 2018, sabía que esto es más o menos por el mes de mayo, se reportaron 1.442 casos de varicela con 3 defunciones. En todo el año 2017 hubieron 6 defunciones y 1.256 casos, como que se habría aumentado el número de casos. Este es un estudio local también que se realizó en un hospital pediátrico de referencia en Breña, entre los años 2001 y 2011, con el objetivo de valorar complicaciones asociadas a varicela. Esto fue antes en la etapa prevacunal varicela. Se incluyeron un total de 1.073 niños hospitalizados por complicaciones de varicela y se encontraron que las complicaciones más comunes en un 72% de estos casos fueron las infecciones secundarias de piel y partes blandas, seguidas por complicaciones neurológicas en el 18% de los niños hospitalizados por varicela complicada. Y de todos los niños, de estos 1.073 niños, fallecieron 13 a causa de varicela, ¿no? Varicela complicada. A partir del 23 de febrero del 2018 se ha incluido la vacuna antivaricela en nuestro calendario. Se está aplicando en los niños entre los 12 y 24 meses de edad, una sola dosis. Sabemos que es un virus ADN que se transmite por contacto directo también, indirecto también por algunos fomites y también de manera vertical. El periodo de incubación puede ser hasta de 21 días y que los pródromos se presentan 1 a 3 días antes del exantema. El periodo de contagiosidad es 1 a 2 días antes del exantema y durante el periodo del exantema, que son aproximadamente 7 días. En cuanto a la clínica, los pródromos dijimos 1 a 3 días antes del exantema.
Fiebre de grado variable, puede haber malestar general, mialgias, artralgias. El exantema va a durar aproximadamente entre 5 a 7 días y la lesión primaria de la varicela es la mácula y pápula, aunque todos pensemos que es la vesícula. Eso ha sido pregunta de examen. Estas máculas y pápulas que progresan rápidamente en unas horas a vesículas que tienen el aspecto de gotas de rocío y tiene una distribución centrípeta, generalmente empieza en tronco. Estas vesículas se rompen con facilidad, van a formar costras que al desprenderse van a dejar zonas rosadas, deprimidas, generalmente se ven costras de aspecto hemático. Puede afectar mucosas, puede afectar piel cabelluda, pueden presentarse desde 10 lesiones hasta 2000 lesiones, en promedio se describen entre 200 lesiones en todo el cuerpo. Y lo característico de varicela, como sabemos, es de que en una sola área de piel o segmento corporal vamos a ver lesiones en diferentes etapas. Podemos ver algunas pápulas, podemos ver vesículas, podemos ver ya algunas que están en costra. Y esto se conoce como imagen en cielo estrellado. Complicaciones, las más severas, las viscerales, neumonías, hepatitis, puede haber ataxia cerebelosa, encefalitis, cerebelitis y síndrome de relleno. Pero las más comunes, como vimos en el estudio que presenté, son las infecciones de partes blandas, ¿no? Las piodermitis asociadas. En cuanto al tratamiento, existe en este caso una terapia antiviral específica, la indicada es la de la aciclovir. En inmunocompetentes, en realidad no está indicado, salvo en algunos adolescentes y adultos que tengan enfermedades subyacentes crónicas, pulmonares, o que estén en tratamiento con salicilatos o esteroides. Otra indicación sería en menores de 1 año de edad, se debe iniciar entre las 24 y 72 horas del inicio del exantema, y estas son las dosis por kilo de peso para administración oral. En inmunocomprometidos, en cualquier momento de la enfermedad se ha indicado al inicio, las dosis también se las dejo y en todos los casos se debe indicar. En embarazadas no está comprobado que su uso pueda ayudar o interferir o afectar al efecto, tiene categoría C por la FDA. Y en embarazadas más bien usamos lo que es inmunoglobulina antivaricela, sobre todo en gestantes en las primeras semanas de edad gestacional y en las del último trimestre por el riesgo de varicela congénita. En recién nacidos con antecedentes de madres que tengan la infección 5 días antes o 2 días después del parto también está indicado. Y bueno, la dosis. Y también tenemos, como dijimos, la vacuna antivaricela, está conformada por virus vivos atenuados, se aplica entre los 12 a 15 meses de edad, idealmente un refuerzo a los 4 o 6 años de edad. Con el refuerzo, la tasa de protección es hasta de un 98%, es una de las que más protege. Confiere una inmunogenicidad hasta los 12 años de un 95%, y mayores de 13 años no tenemos mucha evidencia. Y bueno, las conclusiones que les dejo de estos exantemas que hemos hecho esta pequeña revisión. ¿Seguimos en riesgo de una pandemia por sarampión? Sí, de una epidemia por sarampión sí, porque nuestra tasa de vacunación local está alrededor de un 90%. Según lo que nos ha reportado en Lima, por lo menos, ¿no? Esto es mucho menor en provincias. Los exantemas tratados tienen a disposición gratuita vacunas seguras y altamente efectivas. Lamentablemente, todavía no, las tasas de vacunación son bastante bajas. Estos exantemas que hemos visto constituyen problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque conllevan un alto costo, las complicaciones relacionadas y las defunciones también. Tienen un importante impacto en la morbilidad, discapacidad, sobre todo en el caso de rubiola, y también la calidad de vida. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Si quieren ya podemos prender la luz. ¿Cómo? Podría ser.
Sí, podría ser. ¿Qué tienes para Kawasaki? ¿Qué tendría sarampión para Kawasaki? Sí, justamente. Pero ¿cuál es la diferencia con sarampión en Kawasaki? ¿Cuál sería la diferencia de esa conjuntivitis, la de Kawasaki y la de sarampión? No, en que Kawasaki no hay, no hay secreción, no hay exudado, no hay secreción. Es más que todo inyección conjuntival. En cambio, en este caso sí. Y aquí vas a tener síntomas respiratorios también. El exantema en Kawasaki es diferente, es más macular, son como manchas y afectan más sobre todo la parte acral también, manos y pies. Pero bueno, está dentro de las diferenciales, ¿no? Sí, por ahí podría ser, sí, sí. Está bien de todas maneras el ejercicio que haces. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? ¿No? ¿Algún caso que se acuerden? Hay que estar atentos con lo de sarampión. Si tengamos algún caso sospechoso, es mejor notificarlo, mejor que se hagan los estudios, porque como les digo, no tengo ahorita el reporte del último trimestre de sarampión, pero todavía ya se sabe que hay replicación activa, que tenemos casos autóctonos, entonces hay que estar atentos, ¿no? Y estar verificando, aprovechar cada consulta que tengamos en revisar los carnets de vacunación. Los niños, la idea es de que todos los niños menores de 5 años ya tengan 2 dosis de vacuna. Así no tenga año y medio, tiene que tener, o 5 años, o entre 4 o 6 años, si les llega con una sola dosis de vacuna, deben tener su refuerzo por el tema de la epidemia. ¿Sí? Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes.